Hola, hola, mi gente hermosa. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en su canal, su refugio de historias, su rincón de emociones. Espero que este día los esté tratando con la misma generosidad que ustedes nos brindan con su apoyo incondicional. Y si el día no ha sido de los mejores, no se preocupen. Porque estamos a punto de transformarlo en una aventura llena de intriga, pasión y giros inesperados. Hoy, vamos a emprender un viaje alucinante por el fascinante universo de las telenovelas turcas, pero no cualquier telenovela. Hoy vamos a explorar esas joyas escondidas, esas producciones que con apenas una docena de capítulos, o incluso menos, logran capturar nuestra atención, acelerar nuestros corazones y dejarnos anhelando más. Así es, mi gente, no todas las historias grandiosas necesitan cientos de episodios para grabarse en nuestras memorias y en nuestros corazones. Las producciones turcas han demostrado, con creces, que la intensidad y la calidad pueden concentrarse en formatos cortos, creando experiencias catárticas y totalmente adictivas. ¿Alguna vez han empezado una serie y se han olvidado de todo, incluso de ir al baño? Pues, de eso se trata este viaje que vamos a iniciar hoy. Vamos a sumergirnos en un maratón de emociones a través de 11 telenovelas turcas que son auténticas obras de arte en miniatura, relatos que te atrapan y no te sueltan hasta el último segundo. Así que, acomódense en sus sillones favoritos, preparen sus palomitas, y libérense de cualquier distracción. Porque a partir de este momento, nos vamos a dedicar a disfrutar de las mejores historias que la televisión turca tiene para ofrecernos en formato breve. Y ya lo saben, si este tipo de contenido es de su agrado, si disfrutan de las historias bien contadas, de los personajes complejos y de las emociones a flor de piel, no olviden darle al botón de suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras y, por supuesto, dejar su like. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido que les guste. Sin más preámbulos, que comience el maratón. Ahora sí, vamos directo al corazón de este vídeo, a esas telenovelas que nos roban el sueño, que nos hacen vibrar y que se quedan grabadas en nuestra memoria. Empezaremos este recorrido con una producción que desafió los límites, que rompió esquemas y que nos mostró una narrativa sin igual, Fi. Esta no es la típica historia de amor que estamos acostumbrados a ver. Fi nos invita a explorar las profundidades de las relaciones humanas, desvelando sus luces y sus sombras con una crudeza fascinante. Aquí, conoceremos a Can Mañay, un psicólogo exitoso, carismático y terriblemente obsesivo, quien se siente atraído por su vecina, la hermosa y talentosa bailarina Duru. Pero esta historia va mucho más allá de un simple romance. Fi es una exploración magistral de la manipulación, la ambición desmedida y las devastadoras consecuencias de nuestras acciones. Los personajes están construidos con una maestría excepcional, cada uno con sus propias motivaciones, secretos y contradicciones. La química entre los protagonistas es palpable, intensa, a veces, incómodamente adictiva. La trama avanza con un ritmo vertiginoso, dejando giros inesperados en cada esquina. Esta es una de esas series que no te dejan indiferente, que te hacen reflexionar y debatir sobre la moralidad de los personajes y sobre tus propias convicciones. Si lo que buscan es una historia que los sacuda desde lo más profundo, que los haga cuestionar todo lo que creen saber sobre las relaciones y sobre la condición humana, Fi es la opción perfecta. Prepárense para un viaje emocional intenso y sin concesiones. Cambiamos de registro, pero no de intensidad, con Sasiyet, una miniserie que se adentra en los terrenos del thriller psicológico con una maestría que asombra. Aquí, nos encontramos con Aga Beyoglu, un jubilado que recibe un diagnóstico devastador, Alzheimer. Aga, atormentado por su pasado y consciente de que su memoria se desvanece rápidamente, decide tomar la justicia por su propia mano. Con una lucidez que se debate entre la realidad y la demencia, Aga emprende una cruzada para castigar a los criminales que él considera que han escapado impunes a la ley. Esta serie es un viaje oscuro y lleno de tensión, que te mantiene al borde del asiento en cada capítulo. La actuación de Aluk Bilginer, el actor que da vida a Aga, es simplemente magistral. Su interpretación fue tan conmovedora y tan convincente que lo hizo merecedor de un premio Emmy, un reconocimiento que habla por sí solo de la calidad de su trabajo. Sasiyet es una serie que no te dará ni un segundo de respiro, que te hará reflexionar sobre la justicia, la moral, el peso de la culpa y las terribles consecuencias del olvido. Es una experiencia intensa, inquietante y absolutamente inolvidable, que no se parece a nada que hayan visto antes. Damos un giro de timón para adentrarnos en un mundo de fantasía, pero sin dejar de lado el drama y el romance.
Les presento Immortals, una serie que mezcla elementos sobrenaturales con una trama que te atrapa desde el primer instante. En este universo, existen los inmortales, seres que pueden prolongar sus vidas absorbiendo la vitalidad de los humanos. Mia, nuestra protagonista, es una joven humana que busca venganza contra un inmortal que asesinó a su familia. En su camino, se cruzará con otros inmortales, algunos aliados, otros enemigos, y se verá envuelta en un conflicto que pondrá a prueba sus convicciones y sus sentimientos. Immortals destaca por su estética visual, por sus secuencias de acción perfectamente coreografiadas y por una trama que te envuelve y te mantiene en vilo. Es una historia que explora el amor y la venganza, pero que también nos invita a reflexionar sobre la inmortalidad, el precio de vivir eternamente y las consecuencias de nuestros actos. Si son de los que disfrutan de las historias con un toque sobrenatural, con seres que desafían las leyes de la naturaleza y con dilemas morales que te hacen pensar, Immortals es una opción que los va a fascinar. Continuamos nuestro viaje por el universo de las series turcas cortas con una producción que nos invita a reflexionar sobre las diferencias culturales y las complejidades de la sociedad turca actual, Etos. Esta serie nos presenta a un grupo de personajes de diferentes orígenes y creencias que se encuentran en las sesiones de una misma psicoterapeuta. A través de sus historias personales, conoceremos sus vidas, sus miedos, sus anhelos y los conflictos que enfrentan en su día a día. Etos es una serie que aborda temas tan relevantes como la identidad, la religión, la sexualidad, la salud mental y las tensiones sociales con una sensibilidad y una profundidad poco comunes. Es una serie que te hará pensar, cuestionar tus propios prejuicios y conmoverte con las historias de sus personajes. Cada uno de ellos es un reflejo de la realidad turca, y juntos forman un mosaico fascinante y revelador. Etos es una joya para aquellos que buscan contenido inteligente, conmovedor y que te deje pensando mucho después de que termine el último capítulo. Ahora, prepárense para un viaje en el tiempo con The Club, una serie de época que los transportará a la Estambul de la década de 1950, un mundo lleno de intrigas, pasiones y secretos. La historia se centra en Matilda, una mujer que acaba de salir de prisión después de cumplir una condena injusta. Matilda comienza a trabajar en un club nocturno y allí se reencuentra con su hija, una niña a la que abandonó siendo muy pequeña. The Club es una serie que te atrapa desde el primer momento con su ambientación impecable, su vestuario deslumbrante y una trama repleta de secretos familiares, conflictos personales y tensiones sociales. Es una historia sobre el perdón, la redención, la búsqueda de la felicidad y la lucha por superar los obstáculos que la vida nos presenta. Si disfrutan de las series de época con una fuerte carga dramática, con personajes complejos y con una trama que te hace sentir cada emoción, The Club es una excelente opción. Y si de drama hablamos, Yakamoz S245 los sumergirá en un thriller apocalíptico que los dejará sin aliento. Esta serie es un spin-off de Into the Night, una producción belga, y nos presenta un escenario aterrador, una catástrofe solar que arrasa con todo a su paso. Un grupo de científicos y militares que se encontraban en una base naval en la costa turca intentan sobrevivir a esta hecatombe. Yakamoz S245 es una serie llena de acción, tensión y misterio, que te mantiene en vilo desde el primer capítulo hasta el último. Los personajes tienen que lidiar con situaciones extremas, tomar decisiones difíciles y enfrentarse a las consecuencias de un mundo devastado. Si les gustan las historias de supervivencia con un toque de ciencia ficción, con situaciones límite y personajes que luchan por mantenerse con vida, Yakamoz S245 es una serie que los mantendrá pegados a la pantalla. Cambiamos el tono, pero no la intensidad emocional, con Uysayar, una comedia dramática que sigue a una familia de clase media en Estambul que atraviesa una profunda crisis existencial. Cada miembro de la familia está lidiando con sus propios problemas, secretos y frustraciones, lo que provoca situaciones caóticas, divertidas y a la vez muy humanas. Uysayar es una serie que te hará reír y también reflexionar sobre la vida, la familia, las relaciones y la búsqueda de la felicidad en medio del caos cotidiano. Es una serie con personajes entrañables y situaciones cotidianas que te harán sentir identificado y que te recordarán que todos, de alguna manera, estamos navegando por las mismas aguas turbulentas. Si buscan una serie que los haga pasar un buen rato, que los haga reflexionar y que les deje un sabor agridulce en el paladar, Uysayar es una excelente opción. Volvemos a las series con un toque sobrenatural con Palev, un thriller policíaco con tintes místicos que te mantendrá intrigado de principio a fin. Aquí, dos detectives se ven envueltos en una serie de asesinatos que parecen estar relacionados con antiguas tradiciones sufíes. La serie es una mezcla fascinante de investigación policial, elementos de folclore y misticismo.
Aleph destaca por su atmósfera opresiva, sus personajes complejos, cada uno con sus propias sombras y secretos, y por una trama llena de giros inesperados que te harán dudar de todo lo que crees saber. Es una serie que te mantendrá al borde del asiento, intentando descifrar los misterios que se esconden detrás de cada pista y descubriendo un mundo oculto que se entrelaza con la realidad cotidiana. Si disfrutan de las series que combinan misterio, elementos sobrenaturales y un toque de oscuridad, Aleph es una opción que los va a cautivar. Y si hablamos de misterios, Atiyeh es una serie que los llevará a un viaje por el tiempo y la historia. La trama sigue a una joven pintora de Estambul que descubre que su vida está conectada con un antiguo sitio arqueológico en Anatolia. Atiyeh se embarca en una búsqueda para descubrir la verdad sobre su pasado, pero en su camino se encontrará con secretos ocultos, fuerzas misteriosas y revelaciones que cambiarán su vida para siempre. Atiyeh es una serie que destaca por su estética visual impactante, sus paisajes impresionantes y una trama llena de simbolismo que te hará reflexionar sobre la conexión entre el pasado y el presente, sobre el poder del destino y sobre los misterios que se esconden en lo más profundo de la Tierra. Si les gustan las series con un toque místico, aventurero y con una historia que te haga pensar, Atiyeh es una opción que les encantará. Casi llegando al final de nuestra lista, tenemos Kusukusu, una serie que explora el competitivo y despiadado mundo de los medios de comunicación. La historia se centra en Asli, una joven ambiciosa que se obsesiona con Lale Kiran, una reconocida presentadora de noticias. Asli buscará escalar puestos en el mundo del periodismo, utilizando cualquier medio a su alcance, incluso si eso implica traicionar sus propios principios y a las personas que la rodean. Kusukusu es una serie que te muestra el lado oscuro de la ambición, la lucha por el poder, las relaciones tóxicas y las dinámicas de trabajo que pueden llegar a ser destructivas. Es una serie con una narrativa adictiva, personajes complejos y situaciones que te harán cuestionarte sobre los límites de la ética y sobre lo que estamos dispuestos a hacer para alcanzar nuestros objetivos. Si les interesan las historias sobre el mundo laboral y las luchas de poder, Kusukusu es una excelente opción. Y para cerrar con broche de oro nuestro recorrido de hoy, les presento Pjibi, una serie de comedia que los hará morir de risa con sus situaciones absurdas, sus personajes excéntricos y su humor sarcástico e inteligente. La serie sigue a Yilmaz y Ilkan, dos amigos que viven situaciones cotidianas llevadas al extremo. Pjibi es una serie que no tiene miedo a ser ridícula, que se burla de las convenciones sociales y que te hará reír a carcajadas con sus situaciones hilarantes y sus diálogos ingeniosos. Es una serie que te desestresa y te hace pasar un buen rato, ideal para desconectar de la rutina diaria y para recargar las pilas. Si lo que buscan es una serie que los haga reír sin complicaciones, Pjibi es la elección perfecta para finalizar este maratón de emociones. Y bueno, mi gente maravillosa, así llegamos al final de nuestro recorrido por estas 11 telenovelas turcas cortitas, pero increíblemente poderosas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este maratón de historias, que se hayan emocionado, reflexionado, reído y, sobre todo, que hayan descubierto nuevas series que los hagan vibrar. Como hemos visto, hay opciones para todos los gustos, desde thrillers psicológicos que te dejan sin aliento hasta comedias absurdas que te hacen reír a carcajadas, pasando por dramas de época que te transportan a otros mundos y series con toques sobrenaturales que te hacen soñar. Todas estas producciones tienen en común que son adictivas, que te enganchan desde el primer capítulo y que te dejan con ganas de más. Son un ejemplo de la diversidad, la calidad y la creatividad de las telenovelas turcas, que siguen conquistando corazones en todo el mundo. Ahora, como siempre, me gustaría saber cuáles fueron sus favoritas, cuáles de estas series ya vieron y cuáles les gustaría ver. Así que, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Sus recomendaciones son muy valiosas para mí y para la comunidad de este canal. Si hay alguna otra telenovela turca que creen que deberíamos agregar a esta lista, no duden en mencionarla. Estoy siempre abierto a nuevas propuestas y a descubrir nuevas joyas que merezcan ser compartidas. Y antes de despedirme, no puedo dejar de pedirles que si les gustó este vídeo, por favor le den like, que lo compartan con sus amigos y familiares, que se suscriban al canal y que activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Así que, gracias de corazón por su tiempo, su buena vibra y por su amor incondicional hacia las historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, el mundo de las telenovelas turcas siempre tiene una nueva historia para contarnos, una nueva aventura que nos espera a la vuelta de la esquina.
Así que, abracen la emoción, déjense llevar por la magia y a maratonear se ha dicho. Hasta la próxima, y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.